¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un programa más de Doctor en Casa. Soy el Dr. Piskulich y este programa está dedicado solamente a ustedes que quieren aprender todo acerca del mundo de la salud y llevar una mejor vida saludable a lo largo de los días. En el programa anterior hablamos acerca del asma y hemos recibido múltiples preguntas de puntos que ustedes no han tenido muy en claro. Así que en este programa responderemos las preguntas que ustedes nos han mandado. Hola, doctor Eric. Quería saber cuál es la diferencia entre el asma y una bronquitis asmatiforme. Muy bien, bronquitis asmatiforme. Como su nombre lo menciona, es una bronquitis con síntomas muy parecidos a los de un asma. Estos se generan por la inflamación de la mucosa y el calibre del bronquio de por sí. Sin embargo, no tienen la misma fisiopatología de un asma común y corriente. Está relacionado más que todo a factores de riesgo que puedan inflamar estas mucosas y reducir el calibre. Por ejemplo, en los fumadores, el humo del tabaco aumenta la inflamación de la mucosa bronquial, disminuyendo su calibre, generando estos síntomas. Eso también lo podemos ver en la enfermedad de obesidad. Sabiendo que la enfermedad de obesidad es una enfermedad crónica inflamatoria generalizada en todo el cuerpo, los mediadores químicos e inflamatorios que producen las células grasa también atacan la mucosa bronquial, generando que ésta disminuya en calibre, produciendo los síntomas. Es muy frecuente que personas con obesidad piensen que sufren de asma, pero lo que en verdad tienen es una bronquitis asmatiforme. Reduciendo su porcentaje de grasa corporal, esto hace que la inflamación se pierda, liberándose de los síntomas de la bronquitis. Pero veamos qué nos dijo la doctora Burga al respecto de esta enfermedad del asma y cuáles son los síntomas más importantes de esta enfermedad. Es la enfermedad crónica que no discrimina edad. El asma, una de las enfermedades de duración prolongada más comunes en el mundo, ocurre cuando las vías que conducen el aire a los pulmones se estrechan debido a la inflamación y la compresión de los músculos que rodean las vías respiratorias finas, dificultando la respiración. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen los considerados factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de sufrir asma, y son los siguientes. Puede ser hereditario. También está relacionado a las alergias como la rinitis o eczemas, nacimientos prematuros, el sobrepeso u obesidad, así como las infecciones respiratorias víricas. También se cree que la exposición a una serie de alérgenos y sustancias irritantes del medio ambiente puede aumentar el riesgo de padecer asma, como la contaminación del aire en espacios cerrados y en el exterior, el humo o polvo, los ácaros del polvo doméstico, el moho y la exposición en el trabajo a sustancias químicas. Esta enfermedad se puede presentar en cualquier edad, por lo que es importante estar atentos a la aparición de los siguientes síntomas que podrían indicar que es momento de acudir a un chequeo médico para evaluar el funcionamiento de los pulmones y detectar posibles alergias. Uno de los primeros síntomas del asma es la falta de respiración, comprensión del pecho, sibilación y tos, especialmente durante la noche. Sin embargo, los síntomas de un ataque de asma grave empeorarán rápidamente, experimentando dificultad para hablar y respirar, aceleración del pulso, los labios y las uñas podrían tornarse color azul, la piel alrededor del pecho y cuello se pueden tensar y los orificios nasales pueden ensancharse al tratar de respirar. Como parte del tratamiento de la enfermedad, es importante que el paciente con asma aprenda a reconocer y diferenciar los síntomas de este trastorno y del ataque de asma grave, para saber cómo responder en cada situación. Ante los síntomas de un ataque de asma grave, es de vital importancia recibir atención médica inmediata. Algunos medicamentos diarios ayudarán a controlar y prevenir los síntomas. Sin embargo, en el caso de una crisis, generalmente se receta un inhalador de rescate. Esta medicación será recetada por un médico especializado en el tratamiento para el asma. Muy bien, chicos, en este video voy a tratar de explicarles cómo funciona el sistema bronquial y definitivamente qué pasa cuando tiene un ataque de asma. Tenemos que empezar entendiendo cómo es la anatomía de nuestro sistema respiratorio. Tenemos una tráquea, esa tráquea se convierte en unos los bronquios se convierten en bronquiolos y los bronquiolos terminan convirtiéndose en sacos alveolares. Estos sacos alveolares son millones conformando todos los dos pulmones. Es en estos sacos alveolares donde llega el oxígeno que nosotros respiramos y por medio de unos capilares que los rodean, transportamos el oxígeno a la sangre. Y
llevando oxígeno a todo nuestro cuerpo. También tenemos que entender que existe una mucosa que rodea todo el calibre interno de los bronquios. Y esta mucosa puede inflamarse dependiendo de los aspectos, ya sean ambientales o de la respuesta de alergia que ustedes puedan tener en su cuerpo. Por ejemplo, en cuanto a factores ambientales, si estamos expuestos a un aire caliente y húmedo, es muy probable que estos bronquios y bronquiolos funcionen a la perfección teniendo buena expansión entre ellos. Sin embargo, si estamos expuestos a un aire seco, a un aire frío, quizás agentes irritantes o alergenos, es muy probable que estos bronquios y bronquiolos no tengan una buena expansión y empiecen a contraerse, generando síntomas del típico asma que todo el mundo sufre. Síntomas como tos, dificultad respiratoria, sensación de ahogo, dolor en el pecho y una muy particular que son las sibilancias al respirar. Sibilancias como estas. Ya que sabemos qué es lo que ocurre en un cuadro de asma, vamos con la doctora Mariela Burga, que nos va a explicar todos los detalles de esta enfermedad. Cuéntenos, ¿cómo funciona la fisiología de esta enfermedad? Muchas gracias en primer lugar por la invitación y encantada de ayudarte a resolver las dudas. El asma es una enfermedad inflamatoria. Básicamente consiste en que todas las vías respiratorias inferiores, o sea, básicamente pulmones y bronquios, están inflamados. Es decir, se reduce el espacio que hay para poder respirar normalmente. Y más o menos, ¿a qué edades esta enfermedad prima? Porque, como usted bien sabrá, ella es neumóloga pediatra, especialista en niños en todo este mundo del asma también. Así que, ¿cuáles son los grupos etarios más afectados de esta enfermedad? A pesar de que hay muchos adultos con asma, es una enfermedad que prevalece mucho en la infancia y en la adolescencia. Se dice que acá en Lima, más o menos, según estadística nacional, 1 de cada 5 niños aproximadamente tiene asma y lamentablemente ni lo sabe ni lo trata. ¿Y cómo en casa las madres o los padres de familia se dan cuenta que sus niños están empezando con un cuadro asmático y pueden sospechar de esa enfermedad, las cuales hace que acudan a los especialistas? Existe un tipo de asma que es muy sutil y se conoce con el nombre de asma variante. Es el asma que menos molestias da y que menos los lleva a emergencias, porque clásicamente conocemos que el paciente con asma es el paciente que va a vivir con inhaladores y va a estar yendo a cada rato a emergencia. Pero no siempre es así y los padres lo pueden reconocer fácilmente porque es un niño que cuando corre tose, que cuando se ríe tose, que cuando hace alguna actividad física extra o algún esfuerzo adicional tose. Entonces es un niño que supuestamente está sano, pero tiene una tos muy prolongada, a lo que nosotros llamamos tos crónica, y que aparentemente no tiene ninguna causa. Muy bien. Y una vez que empezamos a diagnosticar al niño y lo diagnosticamos de asma, sabemos que existen muchos niveles de severidad de asma. ¿Podría explicarnos más o menos cómo es la clasificación? Porque muchas personas no lo entienden muy bien. Exacto, existen severidades y tipos de asma. Cuando hablamos de severidades, normalmente conocemos el asma leve, que es el asma que te he mencionado, en el cual muchas veces el paciente no tiene tratamiento y que esporádicamente tiene la necesidad de usar salbutamol. En cambio, existen otros pacientes que a pesar de nosotros dar tratamiento, estar medicados, necesitan cada vez más muchos medicamentos. Entonces, ahí generalmente hablamos de un asma severo. Sí existen niveles y existen grados de enfermedad. Y es importante que la gente en casa entienda que si sus niños o ustedes son diagnosticados de asma leve, hay que darle importancia. ¿Qué es lo que usualmente pasa en consulta cuando damos este diagnóstico de nuestros niños o de nuestros pacientes de por sí? Es muy importante reconocer que también los pacientes y los padres de familia muchas veces también son asmáticos y no se dan cuenta. Entonces, son padres que a veces usan salbutamol esporádicamente y que según ellos no tienen asma. Entonces, tienen casi el mismo comportamiento con sus niños. Van al pediatra y les medican por unas bronquitis o por unos cuadros de broncoespasmo, pero normalmente usan frecuentemente salbutamol y corticoides, que es prácticamente como el combo que les recetan en todas las emergencias pediátricas. Pero hay mucho tratamiento además de ello. Hay tratamientos que podrían evitar hacer crisis, porque recordemos que cada crisis es una lesión en el pulmón.
El pulmón se va remodelando, va cambiando con cada crisis. Cicatrizando, por así decirlo. Claro, es como que yo me hiciera una quemadura en una misma zona. Me quemo una vez, me queda una cicatriz. Me vuelvo a quemar, me queda más cicatriz. Más o menos eso sería un tipo de analogía, pero es que el pulmón va cambiando y se va inflamando con el tiempo, ¿no? Muy bien, doctora. Y una pregunta que siempre nos hacen, ¿el asma es hereditario? Normalmente existen varios tipos de asma, como lo hemos mencionado. Hay un tipo de asma que es el asma alérgico, que puede tener cierta predisposición. Es decir, padres alérgicos pueden heredar la predisposición a sus pequeños de heredar. Es decir, de un padre con, por ejemplo, rinitis alérgica, puede haber un pequeño que pueda hacer dermatitis atópica, alergia alimentaria, broncoespasmo, asma o rinitis alérgica también. Pero puede tener una, puede tener dos, puede tener todas, es muy variable, ¿no? Muy bien, doctora. Y en cuanto a los signos y síntomas que podemos observar en nuestros niños o en nuestros familiares que sufren de asma y nos hagan sospechar de esta enfermedad, ¿cuáles son los signos y síntomas más importantes que tenemos que ver? La tos persistente en el tiempo, las sibilancias, es decir, ese silbido, ese sonido muy agudo que se puede presentar cuando se respira, y la opresión torácica. Son generalmente los 3 signos cardinales de asma, ¿no? Perfecto. Ahora, ya sabemos cómo funciona el asma, ya sabemos cuáles son sus síntomas y signos, qué es lo que los pacientes sienten, pero lo más importante de todo, ¿cómo la tratamos? Sabemos que hay muchos tipos de asma y cada uno tiene su tipo de tratamiento en ideal, pero ¿cuáles son los pilares ideales, no solamente farmacológicos, que nos ayudan a combatir esta enfermedad? Como el asma es una enfermedad inflamatoria, hay que desinflamar las vías respiratorias. Para eso contamos con diferentes medicamentos en el mercado, pero la base del tratamiento es el corticoide. Y aquí viene el miedo de la población al corticoide. Pero cuando el corticoide es inhalado, tiene una acción local y no sistémica. Entonces no tiene los mismos efectos secundarios que yo estar tomando, por ejemplo, algún corticoide todos los días o cada vez que me da una crisis. No es lo mismo. Entonces la base generalmente será desinflamar el pulmón con diferentes tipos de corticoides o esteroides inhalados, ¿no? Y aparte de los corticoides para desinflamar, ¿existen broncodilatadores que podrían ayudar? Sí, normalmente, dependiendo de la gravedad o severidad, a veces existen 2 tipos de inhaladores que vienen acompañados con algo que dilate el bronquio y que hace que el medicamento dure un poco más. Pero clásicamente el inhalador que abre el bronquio se usa generalmente para las crisis. Es decir, a más crisis yo tendría que sospechar de que algo no está bien con mi tratamiento. Es decir, si voy a un médico y me receta cierto tratamiento para mi asma, ese médico tendría que controlarme dentro de cierto tiempo y asegurarse que yo no haga crisis. Porque si hago crisis, algo malo está pasando con el tratamiento. O no hago regularmente mis medicaciones, o tal vez me falta un poco más de medicación, o tengo algún factor desencadenante que no estoy controlando. Y quisiera también que la gente en casa entienda, es muy usual que las personas se automediquen con corticoides en pastilla. Y como sabemos, hay muchos tipos de corticoides, de diferentes tipos de acciones y diferentes tipos de tiempos que se quedan almacenados en nuestros cuerpos. La famosa prednisona es un corticoide que tenemos que tomar a la medida y tiene que ser recetado porque saber cómo manejar este fármaco. ¿Es usual usar prednisona en estos pacientes? ¿Es usual usarlo en forma de pastilla para que actúe sistémicamente en todo el cuerpo en cuadros de asma? Muchas veces en el tratamiento solamente bastará con usar un broncodilatador, o sea, con el medicamento tipo salbutamol, que es el que abre la vía respiratoria, y eso puedes mejorar generalmente solo con eso. Pero mientras la crisis va durando más tiempo, probablemente necesitamos usar un corticoide, muchas veces oral o otras veces endovenoso o intramuscular, dependiendo de la gravedad de la crisis. Perfecto, pero muy importante acudir al especialista para esta formulación de fármaco. Sí, siempre, por ejemplo, los planes que uno les da, porque sus médicos deberían, cada vez que ustedes van a su consulta, prever por si acaso pase una crisis. ¿Qué ustedes deben hacer en casa para evitar llegar a emergencia? Y evitar precisamente la automedicación con corticoides orales como prednisona, dexametasona y todos los que conocemos. Porque a mayor uso de corticoides son todos los efectos secundarios que ustedes ya conocen y a los que tanto tenemos miedo. Así es. En verdad, la gente le encanta usar corticoides porque tiene un actuar súper rápido, súper eficiente, pero los efectos adversos pueden ser muy perjudiciales. Y aprovechando que estamos hablando de estos tratamientos, quisiera hacer una pregunta en cuanto a una técnica que utilizan mucho en casa las madres con sus niños. Cuando los niños tienen crisis asmática o problemas de respirar y tienen su pechito cerrado, lo que suelen hacer es, utilizando un tazón, colocan agua hervida, esperando que ésta tenga sus vapores, y le colocan un ungüento de mentol para que el niño pueda respirar
estos vapores mentolados. ¿Qué tan beneficioso eso es para el niño o para poder evitar que se exacerbe esta crisis asmática? Cualquier sustancia que pueda contener, sobre todo alcanfor, mentol y eucalipto, son potencialmente inflamatorios para la vía aérea. Es decir, si ya el asma, el broncoespasmo o la hiperreactividad bronquial que fueron diagnosticados en sus pequeños es inflamación, nosotros podemos añadir con oler estos vapores más inflamación. Y es decir, aún más la vía respiratoria puede aumentar la producción de moco, dificultando aún más los procesos respiratorios y haciéndolo que muchas veces terminen en emergencia. Tengo muchísimos pacientes que han untado ciertas sustancias en el pecho, untado ciertas sustancias en los pies, en las palmas de la mano, las orejas y hasta inclusive pues, colocados en las fosas nasales y a veces hasta comidos con la finalidad de ayudar a sus pequeños, cuando en realidad lamentablemente lo que hacen es más daño. Totalmente un mito, entonces. Totalmente, es un mito por completo. Súper interesante todo lo que nos dijo la doctora Burga. Veamos qué otra pregunta hay. Hola, doctor Eric. Quería saber si solo se usa el salbutamol para tratar el asma. Muy bien. Es típico escuchar a una persona que sufre de asma que se controla simplemente con su salbutamol inhalatorio. Chicos, es momento de ya entender que esa es la peor forma de hacerle un seguimiento y un mantenimiento a su asma. Acuden a un neumólogo. Existen medicamentos de mejor acción y mejor control para su asma. Acuérdese que el asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios y si esta inflamación es muy crónica, puede repercutir en su futuro de salud. Y claro, utilizar salbutamol inhalatorio, como todo mundo usa, simplemente es una creencia de la población en general. Como muchas otras creencias, existen leyendas urbanas al respecto del asma. Acordémonos qué es lo que nos preguntó la gente en el programa anterior. Leyendas urbanas. ¿El asma se cura solo? Es un mito, porque el asma siempre va a estar, es una condición que tienen los pulmones y eso más bien se regula, más no se cura. Es un mito, porque en realidad el asma es una enfermedad crónica, así que no hay en sí una cura, lo vas a tener para toda tu vida. No, yo pienso que el asma no se cura solo, tiene un tratamiento antialérgico, que es una de las causas, la alergia a algunos alimentos, y el asma es hereditario. En mi familia, por ejemplo. No, más que todo el asma es un estado, más que todo el asma es emocional y es un tipo de alergia fuerte. Y es un problema de respiración. Entonces, para que uno se pueda sanar del asma, recomiendan la natación. Muy bien, ¿realmente el asma se cura sola? Típico escuchar a las personas decir, sí, tuve asma de chiquito y se me fue solito. ¿Es cierto esto, doctora? En realidad es un mito. Normalmente en la infancia o en la juventud existen otros tipos de padecimientos, otros tipos de condiciones en las cuales se simula un asma, parece un asma, pero no lo es. Algunas de ellas, por ejemplo, en la infancia o en la adolescencia es la hiperreactividad bronquial, en el cual los bronquios se inflaman transitoriamente por efecto de algún virus o de alguna infección, pero en realidad nunca fue asma, fue un fenómeno transitorio. Entonces el famoso tuve asma y me curé probablemente haya sido solamente un proceso infeccioso transitorio. Ahora, el asma entonces es una enfermedad crónica, lamentablemente no tiene cura, pero sí se puede controlar y llevar una vida completamente normal, haciendo deporte, haciendo cualquier tipo de actividad con la medicación adecuada. Excelente. Siguiente mito. ¿El asma es causado por el estrés? Mito. El asma no te causa el estrés, es la misma el clima, lo que nosotros pasamos diariamente acá, más que todo en Perú. Tenemos que cuidarnos más prácticamente. Es un mito, porque el estrés afecta lo que es más psicológicamente y ocasiona lo que es dolores de cuerpo. Aparte también genera lo que es problemas mentales como la depresión, pero no tiene nada que ver con el pulmón. Puede ser el estrés, aunque creo que no, más creo que lo causa el frío, el smog, y son varios los factores que causan el asma. Así es, doctora. Muy frecuentemente también escuchamos esto. No, que yo tengo asma emotiva. Simplemente se me cierra el pechito cuando me pongo muy irritante. ¿Es cierto? ¿Esto es cierto? ¿Se relaciona con las emociones? En realidad, el asma emotiva no existe como un diagnóstico, pero en algunas circunstancias muy especiales, el estrés
puede desencadenar alguna crisis siempre y cuando yo tenga mi asma no controlada. Perfecto. Siguiente leyenda urbana. ¿El asma desaparece si la persona se muda a un clima cálido y seco? Verdad, o sea, no desaparece, pero sí llega a controlarlo. O sea, puede que ayude bastante el clima. ¿Verdad? Porque creo que también puede ser, depende del clima en el que estés viviendo, te puede ayudar un poquito en el asma. Un mito, porque tiene que tratarlo un especialista y indicarle los medicamentos que es, pero si te mudas a un clima cálido así, no se va a curar. Puede disminuir, sí, porque lo húmedo yo supongo que debe ser lo que propicia que se desarrolle más. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Si me llevo a mudar a un lugar mucho más cálido, mucho más sequito, mejor clima, ¿se me puede ir todos mis síntomas del asma? Desafortunadamente, no. Normalmente el clima funciona como un desencadenante, es decir, siempre hemos escuchado que el frío no enferma. Eso es un mito y siempre somos muy enfáticos en decir el clima no enferma, el frío no enferma. Pero lamentablemente en los pacientes con asma o con hiperreactividad bronquial o con broncoespasmo tenemos algo muy típico, ya que el frío es un irritante de las vías respiratorias. Eso quiere decir que si yo tengo un asma o una hiperreactividad no controlada, el clima muy frío, la humedad puede hacer que se cierren mis vías respiratorias. Entonces, es muy típico escuchar que los pacientes viajan a otros lugares con climas más secos y mejoran. Es cierto, mejoran los síntomas en ese momento, pero lamentablemente la inflamación que tienen en los pulmones no va a curarse. Probablemente cada vez que vengan de visita a Lima hagan sus crisis o hagan sus cuadros de asma. Así es. Doctora, a usted no le gusta el aire acondicionado, ¿no? Si se usa de la forma adecuada, a una temperatura óptima, pueden usarlo hasta los pacientes asmáticos, pero generalmente siempre solemos bajar mucho el aire acondicionado y ponerlo pues a 17, 16. Eso a todos nos hace daño, tanto a los pacientes asmáticos como hasta nosotros mismos. Vámonos a un corte comercial para luego seguir respondiendo preguntas junto a la doctora Burga. No se olviden dejarnos todas sus preguntas a todas nuestras redes sociales de Matrix TV. Al volver. Mi pregunta es la siguiente. Doctor Eric, ¿los inhaladores de asma engordan por la cortisona? Si es que tengo asma, ¿ya no puedo tener mascotas? Soy Gianni Méndez y yo te voy a enseñar toda la agenda del fin de semana. Obras de teatro, conciertos, shows, espectáculos, todo lo vas a saber conmigo y te estaré acompañando en cada una de estas aventuras. Y lo mejor es que todo esto va a ser sin boleto. ¡Sin boleto! 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 Por Q Channel, la nueva televisión. Por el canal 33 y 719 en HD por Movistar. Presentamos iWalk Pro, la revolucionaria caminadora que usted puede disfrutar en la comodidad de su hogar. Es muy fácil, no necesita ensamblarse y con solo el toque de un botón, usted está listo para iniciar su entrenamiento. El avanzado sistema técnico de su pantalla con sensor de movimiento le permite que con solo pasar su mano por la pantalla, usted pueda ir de un caminar tranquilo a uno más rápido. Viene con cómodas agarraderas para que usted se sienta seguro y con soporte mientras camina. iWalk Pro monitorea su ritmo cardíaco, todas las calorías quemadas, su velocidad, el tiempo y la distancia. Tiene 3 niveles de inclinación para simular que camine en un camino plano o en una suave colina, sobre una superficie antideslizable con un sistema de absorción de golpes para no lastimar sus rodillas y articulaciones, para obtener resultados máximos con bajo impacto. Le incluiremos nuestra guía nutricional con comidas especiales y nuestro plan de ejercicio para ayudarle a obtener resultados máximos. No espere más y llame o visite nuestro sitio web hoy mismo. Quality Products.
Hola, soy el Dr. Eric Piskulich y los invito a ver Doctor en Casa, donde hablaremos de todas las enfermedades que quejan a nuestro país. Responderemos todas sus preguntas y además le brindaremos toda la información de las últimas novedades en tecnología médica del mundo. No te pierdas Doctor en Casa en Q Channel, la nueva TV. Esta semana, en Gol y Punto, tendremos un repaso de los mejores goles, fresco, ¿no? Nos ha llegado, de Lolo Fernández, de Manguera Villanueva, Perico León. Realmente notable. Perdón, disculpe. Esta semana, en Punto GG, será un programa realmente notable. Y ahora sí, por Q Channel, un canal notable. La nueva TV, notable. Esta semana por Q Channel, la nueva TV. Por el canal 33 y 719 en HD por Movistar. Somos Fiesta en el Parque, un programa para tu familia con sana diversión y música. Fiesta en el Parque, donde disfrutaremos de las mejores canciones. Además conoceremos más sobre tus artistas favoritos. Nosotros llevaremos la fiesta al parque de tu distrito con un concepto totalmente nuevo. Fiesta en el Parque. Fiesta en el Parque por Quality Channel, la nueva TV. Conoce las grandes historias de los peruanos que la rompen en distintos países del mundo. Emprendedores, artistas, deportistas y más. Ellos dejaron el Perú para construir un mejor futuro y ahora son los mejores embajadores de nuestra patria. No te pierdas Peruanos por el Mundo. Todas las semanas por Q Channel, la nueva TV. Hola, soy el Dr. Eric Piskulich y los invito a ver Doctor en Casa, donde hablaremos de todas las enfermedades que quejan a nuestro país. Responderemos todas sus preguntas y además le brindaremos toda la información de las últimas novedades en tecnología médica del mundo. No te pierdas Doctor en Casa en Q Channel, la nueva TV. Semanas en Extraordinarios, historias de personas fuera de serie, resilientes, talentosas. Conoce a aquellos que a punta de esfuerzo son capaces de cambiar el mundo. No te pierdas Extraordinarios por Q Channel, la nueva TV. Bien, ese es el partido correcto. Está bien, justamente ese, ¿ah? Caetano, tienes las pautas ahí, ¿no? Perfecto. Así trabajamos entonces para llevar de lunes a viernes, a partir de las 11 de la noche, a través de Q Channel, la nueva TV, Gol y Punto. Ya lo sabe, de lunes a viernes a las 11 de la noche, Gol y Punto, por Q Channel, la nueva TV. Hay algo en común en todas esas enfermedades y sus cambios de estilo de vida, y es el ejercicio. Es importante que para el asma hay que tener un buen ejercicio cardiovascular y aeróbico. En la siguiente nota les voy a mostrar los mejores tipos de ejercicio que les va a beneficiar si en caso sufren de asma. Empecemos. El asma es una condición crónica que afecta las vías respiratorias y por lo tanto puede dificultar la respiración. Sin embargo, el ejercicio físico regular y adecuado
puede ser muy beneficioso para las personas que padecen de esta enfermedad, ya que fortalece los pulmones, mejorando la calidad respiratoria. A continuación te recomendamos algunos deportes que se consideran favorables para las personas que sufren de asma. La natación es un deporte de bajo impacto que ayuda a fortalecer los músculos respiratorios. Además, el aire húmedo y cálido de la piscina puede ser beneficioso para las personas con asma, ya que puede ayudar a abrir las vías respiratorias. El simple acto de caminar a paso ligero es una excelente opción para las personas con asma, ya que es una actividad también de bajo impacto, que ayuda a mejorar la capacidad cardiovascular y a fortalecer los pulmones. Además, te permite manejar el ritmo de acuerdo a tu condición. Montar bicicleta es una actividad aeróbica que mejora la calidad pulmonar y cardiovascular, beneficiando la resistencia y el vigor. Puedes ajustar la intensidad y la duración según tu condición física. Sin embargo, se recomienda utilizar una mascarilla o bufanda para protegerte del frío y del aire contaminado de ser necesario. Practicar yoga puede ser muy beneficioso también para las personas con asma. Las técnicas de respiración controlada y los ejercicios de estiramiento pueden fortalecer los músculos respiratorios y mejorar la capacidad pulmonar. Además, el yoga ayuda a reducir el estrés, que puede ser un factor desencadenante del asma en algunas personas. Procura realizar estos deportes haciendo un calentamiento antes de la actividad física y al finalizar ir bajando de manera gradual la intensidad del ejercicio. Ten en cuenta estos consejos y recuerda siempre consultar con tu médico especializado antes de comenzar cualquier actividad física. Perfecto, dejando esto en claro, veamos qué otra pregunta han mandado. Hola, doctor Eric. Quería saber por qué los ataques de asma son en la noche. Interesante pregunta. Como lo habíamos explicado, uno de los factores para poder tener engatillantes de crisis asmáticas es el aire frío y húmedo que una persona pudiera inhalar. Esto puede reaccionar a nivel bronquial, inflamando la mucosa bronquial de por sí. Genera una constricción del calibre del bronquio, aumentando los síntomas. Pero de manera recordaris, veamos qué es lo que dijimos acerca de los factores de riesgo que pueden engatillar este asma en nuestro programa pasado. Además, veamos qué dijo la doctora Burger al respecto. Muy bien, chicos, voy a explicarles los principales agentes patógenos que pueden engatillar o exacerbar un cuadro asmático. En primer lugar, nuestros amigos los ácaros. Estos parásitos viven en nuestras almohadas, nuestras colchas, algunas veces en nuestra ropa guardada y se alimentan de nuestra piel. Las personas que sufren de muchas alergias son muy alérgicos a estos animalitos. Así que tener mucho cuidado. Por favor, soleen su ropa después de lavarla. Esto hace que estos ácaros mueran y no les den alergia. En segundo lugar, tenemos la caspa y los mismos pelos de los animales domésticos. Todo el mundo conoce a alguien que tiene alergia a los pelos de los gatos. Por favor, traten de evitar esto si en caso sean pacientes que sufran de asma. O si no, tengan una mejor higiene en cuanto a todos los vellos y pelos de sus animales favoritos. En tercer lugar, si la persona que te gusta es asmática o muy alergena, ten cuidado si le regalas flores. Estas flores pueden contener polen y el polen es una sustancia que cuando llega dentro de nuestro cuerpo puede producir bastante histamina. Esta sustancia que está muy relacionada a las alergias. Así que mucho cuidado con el polen. En siguiente lugar tenemos el polvo y el smog, ya que estos factores se encuentran en ciudades donde no hay asfalto y todas las carreteras son hechas de tierra. O también en ciudades muy desarrolladas donde hay bastante asfalto, pero también hay bastante tráfico de carros. Por eso es muy importante tener un ambiente mucho más limpio y libre de contaminación. Además, no podemos olvidarnos de los odiosos cigarrillos y, ahora en estos días, los vapes. El humo dado por la combustión del tabaco y el vapor de agua con todos los aditivos que contiene son súper irritables e inflamatorios para las vías aéreas, terminando muy de vez en cuando en crisis asmática en estos pacientes. Finalmente tenemos los famosos olores fuertes, que son sustancias hechas industrialmente hasta sintéticamente. Tenemos las pinturas, los detergentes, ambientadores, hasta ese famoso perfume que usaba tu ex. Tengan mucho cuidado, evítenlos si tienen estos cuadros asmáticos. Y ya que tenemos esto claro, regresemos con la doctora.
Doctora Burga, le cuento. Últimamente, todos nuestros televidentes en casa están mandando todas sus preguntas gracias al contacto que tienen a todas nuestras redes sociales, ya sea por nuestro Instagram o nuestro Facebook de Matrix TV. Así que no duden en contactarse con nosotros si quieren que respondamos todas sus dudas en este programa. Empecemos este segmento de preguntas que vamos a ir una por una detalladamente y resolvérsela a todos los televidentes. Empecemos. Hola, soy Susana Marisela de la provincia de Chiclayo y mi pregunta para el doctor Eric ¿es verdad que si me olvido de tomar mis medicamentos para el asma y me da una crisis, tomando una taza de café la podría controlar? Uy, doctora, esto es cierto. De hecho, el café y esa teofilina que presenta puede tener unos efectos desinflamantes. ¿Esto puede servir en una crisis asmática? En realidad se recomienda que en la crisis asmática no dilatemos el tratamiento y en cuanto detectemos algún signo de crisis, usemos la medicación de rescate, que en este caso es el salbutamol. El retrasarlo, tal vez al preparar el café y todo, tal vez pueda demorar y verdaderamente no existe una evidencia que respalde que tomar café abra los bronquios y te mejore de la crisis. Siguiente pregunta. Hola, soy Fátima Goicochea del distrito de Olivos. Mi pregunta para el doctor Eric es, si es que tengo asma, ¿ya no puedo tener mascotas? Muy bien, doctora Burga. Como sabemos, la saliva, quizás la caspa de los pelos de animales, podría exacerbar un asma alérgica en los niños. ¿Es necesario erradicar la crianza de estos animalitos para que el niño vaya bien? Actualmente probablemente no sea necesario, pero primero hay que confirmar si efectivamente lo que sufre nuestro niño es un asma alérgica, porque sabemos que también existen asmas no alérgicas. Entonces, lo primero es diagnosticar si es un asma alérgica. Si lo es, saber cuál es el desencadenante. En el caso de que el desencadenante sean estas proteínas del animal, sea la caspa, sea la orina o sea la saliva, se disponen últimamente de algo que se conoce como inmunoterapia. Esas famosas vacunas para la alergia, lo cual podrían mejorar en algunos casos los síntomas de los niños. Obviamente requiere una evaluación, requiere un tratamiento especializado y un tratamiento en conjunto con el alergólogo pediatra. Muy bien, esos tratamientos de las vacunas son vacunas seriadas que les hacen a los niños y vamos viendo cómo va la respuesta inmunológica de los niños. Ahora, ¿tiene una mayor efectividad en algunos tipos de asma? ¿La efectividad es igual en todos los niños? Generalmente va a depender del niño. Hay niños que están sensibilizados, es decir, que reaccionan exageradamente a muchas sustancias y lamentablemente mientras más sustancias reaccionen, menos posibilidades es que funcione la terapia. Ahora, lamentablemente la terapia tiene que ser prolongada. Colegas alergólogos informan que mayormente uno ve la respuesta generalmente al año de tratamiento, inclusive una mejora de casi la mayoría de los síntomas alrededor del tercer año. Siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Catherine, soy del distrito de Comas y la pregunta para el doctor Eric es si el perro peruano es una buena opción de mascota para los asmáticos. Muy bien, hablando de animalitos, conocemos mucho este perro peruano, ¿no? Que es un perro que afortunadamente no tiene nada de pelo. Es más, su temperatura es hasta algo elevado y mucha gente piensa que es un perro perfecto para las personas que sufren de asma. ¿Qué tan cierto es esto, doctora? En realidad no existen razas hipoalergénicas, o sea, razas que no te den nada de alergia. Va a depender de cada persona y de cada niño. Y es importante saber que no es el pelo, sino es la caspa del animalito, es la saliva o la orina lo que puede producir alergia. Así que no existen razas ideales o razas hipoalergénicas. Siguiente pregunta. Doctor Eric, ¿qué complicaciones trae con los años padecer de asma? Doctora Burga, ya que usted nos mencionó, el asma no tiene cura en un asma realmente diagnosticado. Si es una persona que no tiene un buen manejo y un buen mantenimiento de esta enfermedad a lo largo de su vida, ¿qué repercusiones podrían traer en un futuro? En general, el mayor problema siempre es inmediato, ¿no? Porque aumenta las tasas de hospitalización y aumenta el riesgo de fallecer por un paro respiratorio. Y a largo plazo generalmente suele verse EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos, asma en la adultez, que es de más difícil manejo, y también en algunos casos bronquitis crónica. Muy bien. ¿Existe alguna relación con la inflamación crónica que se genera el asma y el cáncer?
La inflamación crónica sabemos que es potencialmente estimula que las células estén mutando constantemente. Entonces, aunque aún no se ha establecido una relación directa, no sabemos con exactitud. Un dato interesante es que según la OMS existen 262 millones de personas en todo el mundo que sufren esta enfermedad, estimando 500 000 de muertes solamente en el 2019. Pero ¿saben qué es más interesante? La estadística de esta enfermedad en nuestro país. Se estiman que más de 260.000 niños sufren de asma en nuestro Perú. Y se estima que en los últimos 3 meses de este año ya han habido más de 8.000 casos de crisis asmática. Lo más interesante de todo es que tenemos aproximadamente solo 30 neumólogos pediatras en nuestro país. Es algo de alarmarse. Toda esta información viene gracias a la INS y la DIGEMIT de nuestro país. Sigamos con la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Maribel Cueva, vivo en el distrito de San Luis y mi pregunta para el doctor Eric es si puedo utilizar inhaladores estando embarazada. Excelente pregunta, doctora. Las mujeres embarazadas que sufren de asma y tienen sus tratamientos de mantenimiento y hasta de rescate de sus crisis, ¿pueden seguir usando sus inhaladores y medicación habitual? Sí, en realidad no existe contraindicación para usar ni los inhaladores, que son el tratamiento de rescate, o sea, el salbutamol, o sus tratamientos tipo corticoides en el embarazo. Deben y pueden seguir usándolo. Sigamos con la siguiente pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Doctor Eric, ¿los inhaladores de asma engordan por la cortisona? Ok, doctora. Típico del paciente. Pueden automedicarse con muchos fármacos, pero si les restamos un fármaco y ellos piensan que se engordan por el fármaco, no lo usan. Cuénteme, ¿eso es cierto acerca de los corticoides o terapias adversas? En realidad el corticoide inhalado, que es la terapia de mantenimiento del asma, no tiene casi o tiene pocos efectos sistémicos. Es decir, que si lo usamos por un determinado tiempo, de acuerdo a la edad del paciente y con dosis controladas que no excedan para lo que su edad se debe dar, no tendrían por qué ocasionar ni obesidad, ni sobrepeso, ni algún problema endocrinológico. Siguiente pregunta. Hola, soy René Zúñiga del distrito de San Miguel. Mi pregunta para el doctor Eric es la siguiente. ¿Los fármacos del asma afectan al corazón? Muy bien, doctora. Esto es de preocupación para los pacientes, porque muchos pacientes, cuando les recetamos estos fármacos para el asma, empiezan a tener efectos adversos como taquicardias y problemas de frecuencia cardíaca. Y suelen pensar de que en verdad los fármacos que les damos les hacen bien para su pulmón, pero les hacen mal para su corazón. ¿Esto es cierto? En realidad sí es un efecto común, sobre todo de los broncodilatadores, es decir, del salbutamol, la taquicardia, que básicamente es la frecuencia cardíaca elevada, más de los valores normales. Pero es un efecto transitorio, o sea, pasado el efecto del medicamento, una vez que mejore tu pulmón, que se abra tu bronquio y que te recuperes de la crisis, el efecto va a pasar y no va a ocasionar un daño perenne, un daño duradero a tu corazón. Ok, doctora, pero después de haber respondido todas las preguntas de las personas en casa, yo tengo una pregunta. Es muy usual que hoy en día personas alegadas al fisiculturismo o personas que les gusta entrenar pesas y cosas por el estilo, utilicen mucho un fármaco que se llama clenbuterol, que es un fármaco que se utiliza por vía oral en forma de pastilla, un broncodilatador. Este fármaco ha sido muy conocido en el mundo del tratamiento de asma hace muchos años. ¿Se sigue usando? En realidad, los broncodilatadores orales no son mejores que los broncodilatadores inhalados. Mejoran los pacientes rápidamente. Si hablamos exclusivamente de los pacientes con asma, no están indicados dar jarabes con clenbuterol en lugar de dar salbutamol en inhalador. Sé que muchos padres o muchos pacientes van a preferir muchas veces el jarabe por el miedo al inhalador, pero siempre es mejor el inhalador, actúa más rápido, porque recuerden que si nosotros ingerimos el medicamento, va a ir a nuestro estómago, intestinos, y recién después de un cierto tiempo va a hacer efecto. El inhalador es mucho más rápido. Y además que esos famosos efectos secundarios de la taquicardia, por ejemplo, es mucho más frecuente con el clenbuterol en jarabe o en pastillas que con el inhalado. Y en el ámbito del deporte, normalmente está asociado a taquicardias, a dolores o presión torácica. En realidad no está recomendado. No es una práctica que debería fomentarse si el paciente no tiene asma. Ahora, ¿qué pasa si estamos en un lugar público
y encontramos una persona que posiblemente esté sufriendo una crisis asmática en ese momento. ¿Cómo puedo abordarla? ¿Cómo puedo identificarla y poder salvarle la vida llevándolo a un mejor estado de salud? En realidad, el paciente obviamente va a tener 3 síntomas cardinales. Tos, generalmente tos seca, muy persistente. Tose, 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 tose y no hay quien lo pare. Lo otro es opresión torácica o dolor torácico. La tos constante hace que pueda doler el pecho, entonces es el segundo signo. Y el tercer signo es que cuando lo vamos a escuchar respirar, va a sonar un silbido. El silbido es muy clásico, es como hacer como el de un pitidito, que normalmente lo hacen cuando botan el aire y algunas veces se escucha sin la necesidad de un estetoscopio, ¿no? Uno se acerca y el paciente emite este sonido. Ahí inmediatamente lo que debemos hacer es, si es que el paciente no tiene dentro de sus artículos personales un inhalador salbutamol para abrir sus pulmones, para abrir sus bronquios, es llamar al servicio de bomberos o al servicio de ambulancia para poder brindarles la ayuda respectiva. Muy bien. Una pregunta también. En caso de una crisis asmática, ¿los inhaladores tienen que ser utilizados o es mejor utilizar los inhaladores por medio de aerocámaras o por medio directo? ¿Qué es lo recomendado? En general, si hablamos de cualquier persona, siempre se va a preferir aerocámaras, siempre, porque es una forma, sean aerocámaras con válvulas, porque existen válvulas que mejoran el aprovechamiento del inhalador, o sean las aerocámaras comunes, la azulita o la rojita, que las venden en farmacias o las brindan los establecimientos del Estado, siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque si no tenemos una adecuada coordinación entre la expulsión del inhalador, el puff, y la inspiración profunda, el inhalador va a impactar en la parte posterior de la garganta, haciendo que no aprovechemos en su totalidad la medicación. Entonces, en niños en general la recomendación es siempre aerocámaras, en adultos mayores también. Y en adolescentes y en adultos jóvenes, que uno verifique en la consulta la administración y la buena coordinación, pueden usarse en esos casos solo, pero de preferencia siempre con aerocámara. Excelente. Y doctora, para finalizar, sus últimas recomendaciones súper detalladas para todos en casa por esta enfermedad. En primer lugar, número 1, el asma es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero tiene control y sus pequeños o en general cualquier persona puede tener una vida completamente saludable sin ningún tipo de limitación si lleva un buen tratamiento. 2, a mayor cantidad de uso de salbutamol, menos control de la enfermedad. Quiere decir que a veces usamos el salbutamol como caramelo y no necesariamente significa que no tenemos asma. 3, siempre existe un desencadenante, entonces no nos ocupemos solo en medicar al paciente o en medicar al niño, sino en que controlemos el ambiente en casa, un ambiente libre de alergenos, libre de sustancias, libre de tabaco, libre de olores fuertes, puede mejorar o hacer que mejore su pequeño o su familiar mucho más rápido. Número 4, es muy importante el ejercicio físico. La actividad diaria no debe limitarse en un paciente con asma. Su niño o su familiar puede hacer la actividad que desee siempre y cuando tenga su enfermedad controlada. Y por último, en quinto lugar, no se olviden siempre de agendar sus controles con su pediatra, con su neumólogo pediatra o su neumólogo, según sea el caso, para poder tener controlada su enfermedad. Muchísimas gracias. ¿Y dónde podemos contactarla y comunicarnos con usted? Muchas gracias nuevamente por la invitación. A mí me pueden encontrar en redes sociales. Estas son las redes sociales y el número para poder agendar una cita conmigo y poder ayudarlos con sus padecimientos son estos de acá. Muchísimas gracias, doctora Burga. Encantado de tenerla. Encantada también. Listo, chicos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy de Doctor en Casa. No se olviden que si tienen más preguntas al respecto, no duden en comunicarnos en nuestro mail de contacto y en nuestras redes sociales. Para finalizar, pasaremos a los tan esperados Notitext sobre todo el avance tecnológico médico que existe en este mundo del asma. Veamos. Un
equipo de investigadores de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California está documentando el impacto real de la adopción de vehículos eléctricos en la salud y ha determinado que los autos eléctricos favorecen a la salud de los pacientes de asma. Esta conclusión se dio tras la evaluación de la relación de los índices de contaminación con casos de asma en zonas con presencia de autos eléctricos. El análisis tabuló los registros de vehículos sin emisiones, híbridos enchufables y de pila de combustibles registrados en California entre los años 2013 y 2019, lo que concluyó que una tasa de 20 autos electrificados en determinada área por cada 1.000 habitantes reduce en un 3,2% las urgencias por asma. Sabemos que el asma está relacionada con contaminantes de aire que pueden causar y exacerbar enfermedades respiratorias, así como problemas cardíacos, cerebrales y de otros tipos, por lo que el ingreso de vehículos eléctricos con cero emisiones ha demostrado un impacto positivo en el ambiente y en la salud de sus habitantes. Nuevos gadgets tecnológicos están ayudando a los pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica a mantenerse al día con su dosis. Tal es el caso de los sensores con Bluetooth, dispositivos del tamaño de una tapa de botella que acoplándolo fácilmente sobre el inhalador pueden indicar que también el paciente está controlando su enfermedad. Este dispositivo, que también incluye un GPS, indica el pronóstico meteorológico local y los datos de calidad del aire que advierten si hay factores que podrían desencadenar una crisis asmática de acuerdo al área donde se desenvuelve. Solo se necesita conectarlo al teléfono móvil o a la computadora para recibir esos datos. Los estudios indican que actualmente casi un tercio de los adultos mayores se saltan dosis de su inhalador y el 74% lo usan incorrectamente, por lo que el uso de un sensor podría reducir los ataques de asma que ocurren principalmente por la incorrecta administración de medicamentos de control. El costo de estos gadgets varía entre los $80 y $100. Un nuevo estudio presentado en la reunión científica anual del Colegio Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología señaló a la práctica del sexo como un desencadenante no diagnosticado de las exacerbaciones del asma. De acuerdo a la publicación, el gasto energético al practicar sexo es aproximadamente equivalente a subir 2 pisos de escaleras y se estima además que casi el 90% de los pacientes asmáticos presentan síntomas de su problema respiratorio inducidos por la actividad sexual, pero estos no son reportados al médico, por lo que esta investigación resalta la importancia que el paciente informe si padece de brotes de asma causados por la actividad sexual, para así recibir un mejor tratamiento y mejorar su calidad de vida. La Guía Española para el Manejo del Asma es una guía de práctica clínica en asma dirigida a profesionales sanitarios asistenciales, consensuada entre expertos de 17 sociedades científicas de España, Latinoamérica y Portugal. El uso de una inteligencia artificial conversacional, construida basándose en la guía de práctica clínica, posibilitará una forma más fácil y ágil de utilizarla, ya que permite a los profesionales sanitarios, usuarios de esta guía, hacer consultas a través de preguntas directas y en lenguaje natural. Esta herramienta de consulta con un alto grado de fiabilidad tiene la finalidad de ayudar a profesionales en la precisión del diagnóstico médico, mejorando la eficiencia en la atención. En el último Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria de Europa se ha presentado una aplicación que predice que el asma ha empeorado en un paciente. Mediante el monitoreo del ruido de la tos mientras el paciente duerme y la información de los pacientes sobre sus síntomas nocturnos, el aplicativo puede determinar si ocurre un empeoramiento del asma, previniendo futuros ataques de esta enfermedad.
Esta aplicación desarrollada en Suiza podría representar una nueva herramienta para ayudar a los pacientes y sus médicos a controlar el asma, así como también a ajustar la medicación para mantener los síntomas bajo control, ya que a través de esta aplicación se logró determinar que la presencia de este síntoma nocturno es un claro signo de alerta del deterioro de la enfermedad. Soy Gianni Méndez y yo te voy a enseñar toda la agenda del fin de semana. Obras de teatro, conciertos, shows, espectáculos, todo lo vas a saber conmigo y te estaré acompañando en cada una de estas aventuras. Y lo mejor es que todo esto va a ser sin boleto, 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 sin boleto. Por Q Channel, la nueva televisión, por el canal 33 y 719 en HD por Movistar. Presentamos iWalk Pro, la revolucionaria caminadora que usted puede disfrutar en la comodidad de su hogar. Es muy fácil, no necesita ensamblarse y con solo el toque de un botón, usted está listo para iniciar su entrenamiento. El avanzado sistema técnico de su pantalla con sensor de movimiento le permite que con solo pasar su mano por la pantalla, usted pueda ir de un caminar tranquilo a uno más rápido. Viene con cómodas agarraderas para que usted se sienta seguro y con soporte mientras camina. iWalk Pro monitorea su ritmo cardíaco, todas las calorías quemadas, su velocidad, el tiempo y la distancia. Tiene 3 niveles de inclinación para simular que camine en un camino plano o en una suave colina, sobre una superficie antideslizable con un sistema de absorción de golpes para no lastimar sus rodillas y articulaciones, para obtener resultados máximos con bajo impacto. Le incluiremos nuestra guía nutricional con comidas especiales y nuestro plan de ejercicio para ayudarle a obtener resultados máximos. No espere más y llame o visite nuestro sitio web hoy mismo. Quality Products. Esta semana, en Gol y Punto, tendremos un repaso de los mejores goles, fresco, ¿no? Nos ha llegado, de Lolo Fernández, de Manguera Villanueva, Perico León. Realmente notable. Perdón, disculpe. Esta semana, en Punto GG, será un programa realmente notable. Y ahora sí. Por Q Channel, un canal notable. La nueva TV. Notable. Esta semana por Q Channel, la nueva TV. Por el canal 33 y 719 en HD por Movistar. Hola, soy el Dr. Eric Piskulich y los invito a ver Doctor en Casa, donde hablaremos de todas las enfermedades que quejan a nuestro país. Responderemos todas sus preguntas y además les brindaremos toda la información de las últimas novedades en tecnología médica del mundo. No te pierdas Doctor en Casa en Q Channel, la nueva TV. Somos Fiesta en el Parque, un programa para tu familia con sana diversión y música. Fiesta en el Parque, donde disfrutaremos de las mejores canciones. Además conoceremos más sobre tus artistas favoritos. Nosotros llevaremos la fiesta al parque de tu distrito con un concepto totalmente nuevo. Fiesta en el Parque, Fiesta en el Parque, por Quality Channel, la nueva TV. Conoce las grandes historias de los peruanos que la rompen en distintos países del mundo. Emprendedores, artistas, deportistas y más. Ellos dejaron el Perú para construir un mejor futuro y ahora son los mejores embajadores de nuestra patria.
No te pierdas Peruanos por el Mundo. Todas las semanas por Q Channel, la nueva TV. Todas las semanas en Extraordinarios, historias de personas fuera de serie. Resilientes. Talentosas. Conoce a aquellos que a punta de esfuerzo son capaces de cambiar el mundo. No te pierdas Extraordinarios por Q Channel, la nueva TV. Bien, ese es el partido correcto. Está bien, justamente ese, ¿ah? Caetano, tienes las pautas ahí, ¿no? Perfecto. Así trabajamos entonces para llevar de lunes a viernes, a partir de las 11 de la noche, a través de Q Channel, la nueva TV, Gol y Punto. Ya lo sabe, de lunes a viernes a las 11 de la noche, Gol y Punto, por Q Channel, la nueva TV.